Dios les bendiga. Amén. Amén. Bien, Dios es bueno, ¿verdad? Qué bueno que somos pocos, así que nos vamos a alimentarnos mejor, ¿no? Entre menos somos, más comemos. De la palabra, claro. Amén. Bueno, hoy, como el hermano nos dice, nuestro pastor no está con nosotros, está en viaje misionero en El Salvador, en estos dos lugares donde nuestro hermano nos compartía. Y es importante e interesante, ¿no?, de que la palabra nos llama a hacer esto. Y estoy muy gozoso porque he visto, o he escuchado más bien en los cantos, la alabanza, no han experimentado algo diferente. Estamos bastante enfocados en lo que es Biblia, ¿no? Que las verdades que el Señor está dando, y lo queremos hacer también a través de la alabanza. Una alabanza que exalte a nuestro Señor, que exalte más al Señor que a nosotros mismos. Amén. Y eso es interesante y muy importante. Así que con eso en mente vamos a entrar ahora en lo que es la palabra, seguir adorando al Señor, porque saben ustedes que la palabra también es adoración al Señor. Amén. Entonces vamos a decir que la alabanza prepara nuestros corazones para que recibamos la alimentación espiritual para nuestros cuerpos espirituales. Amén. Bien, ahora vamos a estar en un tema diferente. No vamos a seguir la serie que estamos tratando en Hechos. Ahora es un tópico. Por lo tanto, quiero que vayan conmigo a la carta segunda de Timoteo. Me parece que va a estar en pantalla, si no estoy mal. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y versículo 7. Amén. Y el tema de hoy se llama Sirviendo al Cristo vivo, o servicio del Cristo vivo. Esto es importante y creo que es muy necesario en nuestros días, en nuestros tiempos, ya que estamos en un tiempo donde la iglesia realmente estamos estancados, donde nos hemos vuelto una iglesia conformista, donde nos hemos vuelto una iglesia muy permisiva. Amén. Y queremos ver qué dice la palabra del Señor, cómo podemos mejorar para dar gloria al Señor, como decía el canto, a través de nuestras vidas. Amén. La idea, siempre quiero que tengamos eso en mente, la idea de escuchar un sermón, de escuchar la palabra del Señor, no es meramente escuchar. Si no se lleva a la práctica, somos meros oidores. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los oidores? Dice que no seamos oidores, sino que hacedores. Amén. Entonces, el tema de hoy, como dije, entonces supongo que ya están ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 7. El tema se llama Al servicio del Cristo vivo. Vamos a leer estos textos para que tengamos en mente de qué vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Ya están todos ahí? Amén. Bien. Dice entonces, es Pablo hablándole a Timoteo y dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente o genuinamente. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dice en el 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Es importante cuando vemos esta porción de la Biblia, vemos a Pablo hablándole al joven Timoteo. Joven Timoteo en esta carta pareciera como si él ha descuidado un poco su ministerio. Ha descuidado la obra que se le ha encargado. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 de esta carta. Entonces Pablo, hablándole a él, le refuerza y le recuerda diciéndole que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para que estemos en temor, sino un espíritu de poder en Cristo Jesús. Eso es lo que le dijo. Y por lo tanto le sugiere o le da a entender que, como dice aquí en el texto, problemas vamos a tener, problemas van a venir. Pablo entiende eso porque si nosotros vemos todas las cartas que Pablo ha escrito, en todas las cartas vemos que Pablo muestra que él ha sufrido, ha tenido sufrimiento, pero todo lo ha vivido por amor ¿a quién? A Cristo.
Entonces, Pablo no quiere que su discípulo Timoteo sea la excepción. Dice, tú vas a sufrir, tú vas a sufrir. Es más, Cristo dijo, si a mí me persiguieron, si a mí me hicieron tantas cosas, no esperen cosa diferente ustedes. No es eso que le dice a sus discípulos. Pero nosotros pensamos diferente hoy en nuestro tiempo de iglesia, o la iglesia en general, se ha apartado de la verdad bíblica y ahora todos esperamos que el mundo nos celebre, que el mundo nos alabe, que el mundo nos dé flores, ¿sí o no? No es eso, amados, hay una guerra. Nuestra guerra, quede claro, no es contra carne y sangre, ¿es contra quién? Contra huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿por qué el tema se llama servicio al Cristo vivo? Porque se nos ha olvidado que nosotros servimos a un Cristo vivo. Y eso, amados, es algo tan impresionante que la iglesia se olvide de una de las verdades tan importantes de nuestras vidas. Pareciera como si la iglesia no tuviese el poder que Dios le prometió que recibiría al recibir al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que le dijo? Y recibiréis poder, ¿para qué? Para hablar, para llevar el mensaje. Pero nosotros se nos ha olvidado. Entonces, Pablo, nosotros estamos como Timoteo. Timoteo había olvidado esa encomienda que Dios le había dado. Y Pablo refuerza esto y le dice, pues, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esto me gusta porque Pablo está tomando una ilustración que todos entendían en ese tiempo. Es más, ustedes hoy en día lo entienden, ¿sí o no? ¿Quién no sabe que hay un ejército en este país? Es más, muchos de ustedes tal vez pueden tener hijos o familiares que están dentro del ejército, ¿sí o no? Ahora, a mí me encanta cómo Pablo toma esto porque es real, es algo que todos pueden ver, pueden conocer. Ahora, pregunta. En los tiempos antiguos, cuando una persona entraba al ejército, ¿ustedes creen que la persona seguía siendo igual, teniendo las mismas formas de vida que tenía antes de ser un soldado? No, en todo tiempo cambian. Es más, en nuestro tiempo, ¿saben qué sucede con los nuevos reclutas? ¿Saben qué sucede? Los rapan. ¿Ven que eso es una identidad de ellos? Todos están sin pelo. Es una buena tiempo para los que no está cayendo el pelo, ¿no? Pero bueno, dicen que hoy está moda esto. Pero lo que quiero decir es que aún en su estilo hay un cambio, ¿sí o no? Para ellos que solo sirven al gobierno de aquí. Ahora bien, Pablo lo está ilustrando para gente que le sirven ¿a quién? A Cristo. O sea, nosotros servimos a un Cristo vivo. Somos parte de su ejército. ¿Saben que en el Antiguo Testamento Dios es considerado como Dios de los ejércitos? ¿A quién creen que se refería? A toda la creación, y nosotros somos parte de ello. Nosotros somos el ejército escogido. ¿Para qué creen que fuimos escogidos? ¿Para sentarnos? ¿Para ir todos los domingos a una iglesia? ¿O a un lugar? ¿Para qué? Es para que a través de nuestras vidas demos testimonio, porque nuestras vidas sean un ejemplo para que los demás puedan ver cómo es la vida de un creyente sin necesidad de abrir la escritura. Dice Pablo que nosotros somos cartas vivas. Esa es una gran responsabilidad, ¿no? Pero es la verdad. Pero suena mejor y es más fácil. Por eso es que la mayoría de iglesias están llenas, porque van por el lado fácil. Todo es, ok, tú tranquilo, todo va a estar bien, no pasa nada. Al fin del día, Cristo ya te salvó. Y créame que yo estoy 100% de acuerdo y estoy 100% en la área de que somos salvos por gracia. Pero ¿saben qué? Esa gracia produce fruto. Y si no produce fruto, hay un problema. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Tiene que ser una fe viva, una fe que produzca frutos de amor para el Señor y para tu prójimo. Y eso es lo que la Biblia enseña. Pero
Prácticamente a mí me cansa ese tipo de predicaciones que solo nos ayudan a estar sentados, a calentar sillas y no nos motivan a subir el estándar, a levantar la verdad en alto, que se vea que nosotros hemos sido redimidos y una diferencia entre nosotros y el mundo. ¿Sí o no? Porque si no, no ha habido un cambio en nuestras vidas. Entonces debemos de preguntarnos, ¿dónde estamos parados? Y quiero que quede claro que no estoy diciendo que la salvación es por obras. Ustedes son salvos y si son salvos van a producir ese fruto como cualquier árbol. Por ejemplo, si un árbol de naranjas, ustedes lo siembran, ¿para qué lo siembran? ¿Para que esté allí el árbol bonito? ¿Para qué? Para que dé fruto. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios sembró en ustedes una semilla? Para que esa semilla dé fruto. ¿Sí o no? Nadie siembra, más adelante lo dice Pablo, nadie siembra con esperanza de no cosechar. ¿Con qué intenciones nosotros sembramos? Bueno, sembramos en algún tiempo, ahora tal vez ya no, porque todo lo compramos. Pero cuando sembraba algo o ustedes siembran algo en su casa, esperan. Si siembran un árbol de rosas, por ejemplo, ¿qué esperan? Rosas. Quieren ver bonita su casa. ¿Qué sucede si ese árbol no produce rosas? Pues, brother, hay que hacer algo con ese árbol. ¿Sí o no? Amén. Es más, el zacate, que se mantenga verde, si no hace ver bonita la casa, ¿sí o no? Pero eso somos nosotros. Pablo está llamando a su joven discípulo a que no descuide eso, ¿no? Y le dice, ¿sufre penalidades? ¿Está recomendando Pablo que se meta en problemas? No, los problemas van a venir automáticamente. Entonces, él sabe de qué problemas van a venir, pero ¿saben qué? Pablo le dice, más adelante en el capítulo, le dice que no está solo. ¿Quién está con él? El Espíritu de Dios, que no es un espíritu de cobardía, sino uno de poder. Y ese mismo es el que mora en ustedes y en mí. Amén. Y amados, yo estoy con ustedes sentado ahí también. Esto es para mí. ¿A quién creen que confrontó primero este mensaje? A mí. Porque la verdad, porque he descuidado, porque me he apartado mucho de la verdad, porque me he apartado mucho de exponerme directamente a la palabra del Señor. Amén. Por muchas razones. ¿Por qué? Por el trabajo, por la familia, por muchas formas. O por distracción, ¿no? Y no quiero decir la palabra, y muchas veces por haraganes. ¿Sí o no? La verdad no mata, pero incomoda. Pero es bueno que nos la digan. ¿Saben por qué? Porque si no nos la dicen, y la Biblia tiene esto, en toda la Biblia se muestra término de repetición y repetición. ¿Por qué? Porque es importante y porque el ser humano siempre es olvidadizo. Yo casi aseguraría que ustedes para el día de mañana se acordarán tal vez un 30% de la predicación de hoy. Espero que más. Pero así somos nosotros, así somos todos, se nos olvida. Ahora, si les preguntamos para el sábado, yo creo que todos no nos vamos a acordar, tal vez ni yo me acuerdo de qué prediqué. Amén. Pero no, amados, y es tiempo que despertemos, es tiempo que mostremos la gloria de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras, a través de todo, una vida que rinda culto, que rinda gloria al que te liberó, al que ahora te ha dado vida eterna. Y Pablo le dice que sea y que sufra como buen soldado. Pregunta: cuando un soldado se prepara, cuando un soldado ha pasado por una serie de cosas, de entrenamientos, ¿ustedes creen que ese soldado se entrenó y pasó todo ese tiempo invertido para irse de parranda o para irse a sentar? ¿Para qué creen que fue preparado? Para que estuviera listo para la batalla. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué le dice esto Pablo? ¿Por qué le dice esto Pablo? Porque nuevamente reafirmo, hay una guerra y que no se nos tiene que olvidar eso. Fíjense, yo siempre he sido apasionado mucho por la historia antigua. Y uno de los ejércitos que más ha fascinado mi vida es el ejército de Esparta.
Porque es un ejército que tuvo la mejor disciplina, tuvo la mejor ley. ¿Saben cuál era la ley de Esparta? Ni rendición, ni retirada. Esa era la ley para un soldado. Por lo tanto, si él iba a la guerra, no tenía derecho a retirarse. Tenía que morir para la gloria de su nación. Pregunta: ¿sería bueno implementar algo así en nuestras vidas? Ni rendición ni retirada. El cristianismo es eso, hermanos. Nosotros no nos podemos rendir, nosotros no nos podemos echar para atrás, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque servimos a un Cristo vivo y Él nos dará la victoria. ¿Sí o no? No estamos solos, no estamos solos. Más adelante lo vamos a ver, cómo el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces no estamos solos. Pablo le está diciendo a este joven que Jesucristo es su comandante en jefe. Por lo tanto, ¿a quién hay que rendirle cuentas? A Cristo, a Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro soberano y Él es el que a nosotros nos debería de gobernar. No nosotros a Cristo. No debemos de tratar de torcerle el brazo a Cristo para que haga lo que nosotros queremos. Amén. Pero ¿qué sucede hoy en día? La mayoría de nosotros queremos torcerle el brazo a Cristo para que Cristo diga sí. ¿Sí o no? Aun cuando Él está diciendo no. O espérame. O espérate. Amén. Me parece que va a estar en pantalla. Quiero a ver si pueden poner algunas cosas que debería de tener un soldado. Y son 3 puntos. Uno es la lealtad del soldado. Sí. La fidelidad del soldado y la entrega del soldado. Amén. Esas son las características que identificaban a un soldado del ejército, estoy hablando en el tiempo antiguo, y a una persona que era de la nación por ser simplemente de la nación. Pero había una diferencia entre uno que participaba en el ejército y el que no. Amén. Ahora, ¿no sería necesario que se identificara eso entre nosotros y el mundo? ¿Sí o no? ¿Quién da más? Debería, ¿sí o no? Ahora, yo sé que Pablo estaba diciendo esto teniendo en mente a un soldado romano. Me parece que lo tengo en pantalla también. Y quiero que veamos algunas características de las legiones romanas, en lo cual, sin duda alguna, Pablo estaba pensando cuando él está hablando de este soldado. No creo que lo van a poder leer, o tal vez sí. Si no, se los leo yo. Amén. ¿Están listos? Estas son algunas características que una legión romana tenía. Estos eran los soldados electos del ejército, de un ejército romano. Fíjense, tenía una gran destreza en el manejo de las armas. Amén. Pregunta: ¿el cristiano de hoy o el cristiano de todo el tiempo tiene armas para usarlas, sí o no? ¿Se le han dado armas? Claro que sí. ¿Cuáles? Las mejores. ¿Las sabemos usar? No. No las sabemos usar. ¿Por qué? Están ahí, pero miren, un soldado tenía una gran destreza en el manejo de las armas. El siguiente punto: el orden de la batalla era suelto, adaptable y flexible en todo tipo de terreno. ¿Se dan cuenta? Con el tiempo, las legiones romanas fueron formadas por soldados profesionales. Eran hombres fuertes y disciplinados. A ver si ahora se quieren anotar en el ejército de Cristo, Se les enseñaba a cumplir las órdenes ciegamente. O sea, no había tiempo para decirle por qué. ¿O por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no mandas a aquel? ¿Sí o no? Se ejercitaban con armas falsas y pesadas, así que las armas normales se les resultaban más ligeras. La práctica. ¿Quién de ustedes sabe usar la espada que nosotros tenemos? Sí saben cuál es la espada que nosotros tenemos, ¿no?
Amén. Ya me había asustado. Claro que sí. Nosotros tenemos la espada de la palabra. ¿Quién de nosotros la sabe usar? Deberíamos. Porque ¿cómo nosotros vamos a combatir a las fuerzas de la oscuridad? ¿Con la palabra de Henry? ¿Con lo que Henry dijo en el sermón? No, ¿con qué? Con la palabra del Señor. ¿Qué le citó Cristo mismo? Acuérdense, Satanás le citó la palabra a Cristo y le dijo, bueno, escrito está, tírate al fin del día, Dios va a mandar a sus ángeles para que no caigas. ¿Y qué era el diablo citándole la palabra de Dios? Fíjense cómo el enemigo también prueba de esa forma. ¿Pero qué le dijo el Señor? Sí está escrito, déjame analizarlo. ¿Qué le dijo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ven? Con la misma palabra Cristo, o sea, esa espada que penetra, dice Timoteo más adelante, hasta lo profundo. Amén. Sí, eso no está, nadie se escapa a eso. Bien, eran una fuerza de carácter permanente, entrenaban de manera constante. Ser un soldado romano. Y en eso estaba pensando Pablo cuando le estaba escribiendo que fuera un soldado de Cristo. Contaban con una organización única, con diversas tácticas, formaciones y muy eficaces. Útiles para la guerra. Amén. Eran soldados audaces, ágiles y prudentes. ¿Hablará la Biblia que seamos prudentes? Dice el Señor, sé listo como una serpiente, no, astutos como una serpiente, pero mansos como que. Amén. Bien, hay que ser audaces, y prudentes. La última, cuando eran derrotados en una batalla, no adoptaban una actitud mental negativa, más bien extraían lecciones prácticas y provechosas para no repetir los mismos errores. ¿Se dan cuenta cómo actuaba un soldado del ejército militar en Roma? Eso es lo que Pablo estaba pensando. Ahora, ¿será que eso es para nosotros? ¿Será que nosotros debemos demostrar ese respeto hacia aquel que te llamó, que te escogió como soldado de él para que lleves el estandarte de la verdad al mundo? ¿Debería de haber una diferencia entre nosotros y el mundo? Debería, porque si no, ¿cuál es el punto de estar acá? ¿Cuál es el punto de ser nosotros redimidos? ¿Cuál es el punto de haber sido nosotros salvados? ¿De qué fuimos salvados? Si fuimos salvados de la muerte, ¿no les alegra eso a ustedes? ¿No quisieran llevar esa gran verdad a los demás que están a punto de morir o muchos ya murieron sin Cristo? Ahora, es fuerte, el llamado es grande, pero las recompensas serán eternas al lado de nuestro Señor Jesús. ¿Vale la pena morir por Cristo? Claro que sí. Uno de los libros que más me fascina a mí es Mártires de Fox, donde registra todas las muertes que sufrieron los primeros discípulos de Cristo. Y ahí uno puede ver muertes terribles. ¿Y saben por qué lo hicieron ellos? Porque tenían amor y pasión para aquel que los había salvado. No decían, como ya soy salvo, ¿puedo pecar? Como hacemos ahora, ¿puedo pecar porque ya estoy salvo al fin del día? No se preguntaban eso. ¿Saben qué decían? Soy salvo, voy a servir al Señor, no voy a pecar. ¿Por qué? Por amor a mi Señor. Es más, si tengo que entregar mi vida, la voy a entregar. ¿Por qué? Por amor a mi Señor, porque Él no midió las consecuencias, Él murió por mí. Y Él me enseñó el camino. ¿A dónde voy si yo muero? Yo sé el camino. El Señor dice que sabemos el camino. Voy con Él. ¿Cuál es el problema? Pero no estoy hablando de que tomen una espada y se quiten la cabeza. No, estoy hablando de que nosotros podemos morir por Cristo en el servicio a Él, en el servicio a los demás. ¿Sí o no? Ser soldados sin temor, ser soldados eficaces, pelear de una manera constante, saber usar las herramientas que el Señor nos ha dado, porque una batalla está al día. Y nosotros vivimos como si nada pasara. Siempre uno puede ver a través de toda la Biblia
a través del Antiguo Testamento por qué el pueblo de Israel sufría tanto. ¿Por qué el pueblo de Israel eran invadidos por otras naciones? Porque se olvidaban del Señor. Porque le ponían importancia a las prácticas del mundo, a las prácticas de las demás naciones y se olvidaban de la ley del Señor. ¿Y qué decía el Señor? Bueno, si eso les gusta, vamos a ver si ustedes solo pueden. Y eran conquistados, y eran destruidos, y gente moría. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Será la excepción hoy en día con nosotros? ¿Será que Dios cambió? ¿Será que Dios no es el mismo de ayer y de hoy? ¿O bajó los estándares del Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo cambió el Señor de pensamiento? En ningún momento. Por lo tanto, debemos ser soldados eficaces. Más adelante voy a citar un texto donde Pablo mismo, cuando está a punto de morir, él le dice a Timoteo, Timoteo, y me gusta esa palabra, dice, pelea la buena batalla. Yo he peleado la buena batalla. Por lo tanto, y es en el contexto de que está a punto de ser decapitado. Y él dice, por lo tanto me espera la corona de la vida. ¿Ustedes creen que lo está diciendo triste? ¿Ustedes creen que lo está diciendo con miedo a lo que viene? No, él lo está diciendo con ánimo. Le está animando a sus discípulos que se anime, que todo va a estar bien. Que al fin del día el ser humano solo puede dañar ¿qué? El cuerpo, pero no el alma. Pero dice más bien teme a aquel que no solo puede destruir el cuerpo en el infierno, sino que también tu alma. Amén. Es real. Y estamos llamados a que seamos soldados, pero soldados con una mentalidad diferente. Una mentalidad que haya sido convertida por la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo sabemos que tenemos la mente de Cristo? Aquí está la mente de Cristo. Por eso la tenemos. Amén. Ahora, fíjense, uno de los más fuertes o más importantes mandamientos del Señor se dicta en Marcos 12:30. Solo escuchen. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si nos ponemos a pensar en ese mandamiento, ¿qué es lo que está involucrando? Porque hoy en día nosotros tenemos una perspectiva un poco equivocada, y digo un poco para dejar un espacio de duda, para que no piensen que estoy juzgando a nadie, porque no estoy juzgando a nadie, lo estoy diciendo tal vez por mí. Pero fíjense, hoy en día nosotros decimos, bueno, yo puedo hacer lo que sea, yo puedo vestir como quiera, yo puedo hacer lo que sea, al fin del día el Señor conoce mi corazón. ¿Sí o no? ¿Han oído eso ustedes? Qué bueno, y yo estoy de acuerdo, el Señor conoce tu corazón, tus pensamientos, lo que sea que está ante Él. Dice que ante Él estamos desnudos, ¿sí o no? Pero les tengo una noticia, yo no soy el Señor, yo no soy omnisciente, yo no lo puedo ver, yo no puedo ver lo interior tuyo, por lo tanto yo voy a ver tu exterior, ¿sí o no? Entonces, porque dice la palabra de Dios que lo que está dentro, eso se muestra afuera, ¿sí o no? Entonces, amados, la Biblia no solo habla de tu conversión interior. La conversión comienza interior, pero se muestra afuera. Y es lo que dice este mandamiento. Fíjense, si podemos desglosar un poquito el mandamiento, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué crees que está tratando con corazón? No está tratando con ese semicírculo que ahora dicen que es el corazón, que son dos, algo así, qué sé yo, ¿no? Ese no es el corazón bíblico. Es más, el corazón humano ni siquiera se parece a eso, ¿no? Es un coso un poco más feo. Con un montón de venas. Creo que no sería atractivo para el 14 de febrero. Entonces, por eso no lo usan. Amén. A mí me imagino con un montón de venas ahí. Pero bien, cuando la Biblia habla del corazón, ni siquiera está tratando del corazón, de ese músculo que está bombeando sangre. Ni siquiera tiene que ver en eso. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con tus pensamientos. ¿Ves? Amarás a tu Dios ¿con qué? Con tus pensamientos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más dice el gran mandamiento? Con toda tu alma. Habla de tu manera espiritual de vivir.
¿Cómo vives tu vida espiritual? ¿Cómo vives en tu interior? ¿Cómo vives dentro de tu casa? ¿Cómo vives dentro de tus cuatro paredes donde nadie te mira? El Señor está ahí. ¿Qué más? Dice, con toda tu mente. Mente que tiene que ver con ¿qué? Actitudes. ¿Cuáles son nuestras actitudes diarias? ¿Cómo nos movemos a diario? Todo eso tiene que ver con amar al Señor tu Dios. Y no se queda ahí. ¿Qué más? Con todas tus fuerzas. ¿Qué creen que quiere decir con todas tus fuerzas? En el área física. ¿Cómo yo me veo? Y no lo estoy diciendo yo, es la Biblia. Yo quisiera decirles algo más, pero yo solo estoy tratando de mostrarles lo que la Biblia tiene para ti, que eres un soldado escogido para el ejército del Señor. Tú que eres el que debe de levantar el estandarte de la verdad para que aquellos lo vean y digan, mira, este loco tiene algo diferente que los demás no tienen. ¿Sí o no? Te van a llamar loco, gloria a Dios, sufre penalidades, dice Pablo. Te van a llamar aleluya, gloria a Dios, no es nada, no te van a quitar nada, sufre penalidades. ¿Sí o no? Ahora estamos tan preocupados, ¿y si el vecino me dice aleluya? ¿Qué voy a hacer? Cuando los primeros cristianos no les importaba dar su vida literal, y no era solo que morían, eran presentados como antorchas de fuego vivientes, eran presentados en el Coliseo para ser despedazados por los leones para divertir al público, eran atravesados por espada, eran despellejados, diferentes formas. Y ahora nosotros nos preocupamos que si me va a saludar el pastor, si el pastor me vio, si no, ya no voy a la iglesia. Sufre penalidades, dice Pablo, sufre penalidades porque eso va a venir, eso es necesario. Y amado, si estás teniendo una lucha, lúchala con valentía porque no estás solo. Como alguien dice, ¿sabes qué? Yo creo que ni siquiera, y esto me lo dijo alguien, dice, yo ni siquiera creo que soy salvo porque vieras todos los problemas que tengo hoy que supuestamente me convertí. Le dije, brother, esa es la señal más clara que un ser humano tiene con su conversión, porque si tú vas con la corriente no pasa nada, puedes nadar hasta de espaldas, vas con la corriente, pero ¿qué pasa a ti si te das la vuelta? Bueno, hoy tienes que nadar fuerte, porque todo viene en contra tuya. ¿Qué te esperabas? Dice el Señor, el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan, no los cobardes. ¿Sí o no? Pero estamos acostumbrados a que nos acaricien. Dice Pablo, más adelante en esta misma carta, dice que en los últimos días vendrán falsos maestros, amadores de sí mismos, los cuales te endulzarán el oído y te hablarán bonito, que tú lo puedes, que Dios te ha llamado para cosas grandes, que algo grande viene, como alguien dice, un elefante tal vez. Amados, grandes problemas sí vienen, pero ¿saben qué? Alégrense, el Señor ha vencido. Eso es lo que dice el Señor, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué dice? Gozaos que yo he vencido al mundo. Es una victoria que ya está ganada, solo la tenemos que conquistar. Es un reflejo claro de todo el libro de Josué. Amén. Es increíble. ¿Y saben qué más tiene la palabra del Señor? Para aquellos que estamos, porque hay tantas cosas que cruzan por nuestra mente, y cuando estamos en ese mundo de conformismo, en ese mundo de que todo está tranquilo, no pasa nada, soy salvo, tranqui. No, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, en este mismo capítulo, en esta misma carta, versículo 16, dice: toda la escritura, fíjense, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo vamos a ser santificados? ¿Cómo vamos a perseverar en el parecernos más al Señor? Dice, vayan conmigo, segunda de Timoteo, en esa misma carta, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa? Para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso hace la palabra del Señor. ¿Están listos? Lean la palabra del Señor, ahí está. Porque no dice solo la parte esta que estamos leyendo, dice toda. ¿Qué es toda? Es toda. Toda la palabra del Señor es inspirada. Inspirada quiere decir que fue como inhalada por el Señor mismo. Amén. ¿Podemos tener confianza en su palabra? Sí, podemos tener confianza. ¿Podemos ser santificados por la palabra? Sí, podemos hacer. ¿Saben qué le dice en el capítulo 17 de Juan, el Señor hablando en su oración sacerdotal por todos nosotros que habíamos de creer? Dice: Padre, mientras yo estaba en el mundo, yo cuidé a los que me diste. Ahora yo me voy, cuídalos en mi nombre. Dice: santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es esa verdad? Tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados? Por medio de su palabra. Es increíble. La palabra es clara, ¿verdad que sí? La palabra no hay que buscarle tanta vuelta. Yo lo veo sencillo. ¿Ustedes lo ven sencillo? Amén. No, si el problema es cumplirlo. Amén. ¿Sí? Entonces Pablo se enfoca, fíjense, se enfoca y usa esa ilustración del soldado. También usa la otra ilustración del que siembra. Y ustedes lo pueden ver en el texto. Y todo tiene que ver con la vida del creyente mientras está en este mundo caído, donde todo nos atrae, donde todo está tratando de conspirar contra nosotros. Eso es real, pero la lucha la debemos de mantener. Amén. Creo que me voy a desgargantar, pero está bien. Primera de Corintios capítulo 15 dice esto: por gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Este es Pablo hablando, Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Les da gusto eso? ¿Tenemos que trabajar? Sí. ¿Tenemos que obrar? Sí. Pero no nosotros, sino con la fuerza de la gracia que mora en nosotros, que es de Dios. Amén. Es increíble. Fíjense, para aquellos que pensaban que yo les estaba hablando por mí, cuando decimos de que, bueno, soy salvo, pecaré o no pecaré. Escuchen lo que dice Pablo. Vayan conmigo más bien, pero no lo voy a leer solo. Romanos capítulo 6, versículo 1. Porque creen que tal vez les estaba mintiendo cuando yo les dije eso. Amén, ¿están ahí? Romanos 6, 1 y vamos a leer hasta el 4. Y dice así, y esta es pregunta retórica para que nosotros analicemos. Amén. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esta es una pregunta que surge de algo que hablando, porque por gracia sois salvos, dice Pablo. Escuchen, por gracia sois salvos. Excelente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Están escuchando lo que Pablo está diciendo? Porque cualquier creyente puede levantarse con esa palabra. Pues soy salvo por gracia, ¿qué? Entonces puedo pecar y no pasa nada. Entonces Pablo refuerza ese pensamiento porque Pablo, como excelente maestro, sabe analizar la pregunta que va a venir después. Y él dice: ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y me gusta la traducción en el original. ¿Saben cómo se traduciría en el original? En ninguna manera. Dios maldiga tal pensamiento. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. ¿Cuántas veces han visto un muerto pecando? Solo en los que celebran esto de los muertos, ¿no? He visto unos ahí. Pero, ¿han visto un muerto pecando? Pues no. Nosotros ya fuimos muertos al pecado. Es más, Pablo en Gálatas 2:20 puede decir esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa crucificado? Muerto.
Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por el que se entregó por mí. Y sigue la narrativa de Pablo. Amén. O sea que lo que sufrimos ahora no es nada. O Pablo dice más adelante, las aflicciones que hoy sufrimos no son comparadas con la gloria que ha de venir. ¿Quieren ser soldados de Jesucristo? Amén. Ese es el llamado para todos nosotros. Pablo más adelante va a decir, compórtense como hombres. Amén, así lo dice, no lo digo yo, venga a ver. Bien, o no sabéis, dicen en el 6.3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Dice, ¿andaremos o andemos en un futuro? Andemos. ¿En qué? Presente. Andemos en vida nueva. Bueno, amén. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo tiene en mente para aquellos que hemos sido llamados? Para aquellos que hemos sido escogidos para su ejército, para librar la batalla que tenemos enfrente. Amén. Versículo 4 del texto que estamos leyendo, de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, ninguno que milita ninguno que se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pregunta, cuando una persona viene al ejército, ¿puede seguir haciendo lo que hacía antes? No, ahora tiene que recibir órdenes. ¿De quién recibe órdenes? Aquel que es reclutado. De su superior. O del comandante en jefe que viene a ser el presidente. Amén. Entonces, Pablo dice, ninguno que ha tomado ese reto se enreda en las cosas del mundo. Sino que está listo para levantarse y pelear la batalla. No estamos aquí para ir de parranda, para ir de paseo, para ir de vacaciones. Amados, no. Hemos sido llamados, limpiados por el Señor para llevar su palabra donde quiera que llevemos, para vivir una vida que dé gloria a Él. No es interior solo, es interior y exterior. Amén. ¿Lo digo yo? Bueno, si ustedes quieren pensar que yo lo digo, está bien, no hay ningún problema. Yo tomo las consecuencias de eso por lo que yo digo y es verdad y lo mantengo delante de quien sea. Pero escuchen lo que dice Pablo, 1 de Timoteo 9:23 dice, y esto hago por causa, hablando de que él se había hecho a los griegos como griegos, a los necios como necios, dice Pablo, y esto hago por causa del evangelio para hacerme partícipe con él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? El mundo hace competencias, ¿sí o no? El mundo hace competencias donde los hombres, nosotros nos metemos a un gimnasio para ponernos bien cuadrados, para hacer una mole de músculo. ¿Para qué? Para llevarnos un premio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esas son las competencias. O los que corren, no corren buscando no ganar. Corren, se han preparado, han llevado un montón de ejercicio. ¿Para qué? Para llevarse la corona, ¿sí o no? Y Pablo dice, corred nosotros, corred de tal manera que poseamos esa corona que el Señor nos ha dado. Ella la compró para nosotros. Es que corramos la carrera nosotros juntamente. Amén. Mientras estamos en esta vida, en este tiempo, quiero presentarlo. La última diapositiva me parece que va a estar. Características de un buen soldado de Jesucristo. Amén.
Algunas características, no son todas, algunas. Se aparta de todo lo que daña su carácter. Amén. Busca agradar a su comandante en jefe. Muestra su fidelidad y lealtad ante todo. Carácter decoroso y confiable. Entrega su vida si es necesario en base a sus ideales. Este es Cristo. Amén. Firme a pesar de los ataques. No compromete a su nación, nuestra nación celestial. Amén. Esas serían algunas características que la Biblia nos llama a nosotros como hijos del Señor, como los que poseemos la verdad. Debemos demostrar a aquellos que nos ven, a aquellos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, muchos de los que están afuera, nunca van a tomar una Biblia, nunca van a leer una Biblia, pero sí nos van a leer a nosotros. Amén. Ese es el punto. Pablo, hablando acerca de las bebidas, de las comidas, Pablo dice esto, y me gusta porque nos recuerda mucho de lo que es el amor por el prójimo. Pablo dice, si alguno que es débil en la fe, esto es un recién convertido, dice, te ve comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, o bebiendo cosas sacrificadas a los ídolos, dice Pablo, ojo que para nosotros un ídolo no es nada. Pero si un hermano débil te ve comiendo eso, el hermano se perderá por causa tuya. Amén. El hermano será arrastrado a ese tipo de prácticas porque su conciencia le está diciendo que no es bueno, pero porque te vio a ti, él caerá. Amén. Dice Pablo, no lo hagáis no porque el ídolo sea algo, sino por amor al débil. Amén. Hay muchas cosas que nosotros debemos de dejar de hacer, no porque no podamos hacerlas, no porque tengamos la libertad en Cristo, amén, sino por amor a aquel que es débil. No seamos piedra de tropiezo para nuestros hermanos débiles. Amén. Yo sé que nosotros tenemos libertad. Yo soy un fiel defensor de la libertad en Cristo, pero la Biblia dice, no uséis esa libertad como ocasión a la carne. No uséis esa libertad como libertinaje. ¿Le gustó eso? Amén. Y Pablo sigue en el texto que estamos estudiando y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Fíjense que son las 3 partes acerca de cómo un creyente, un verdadero creyente, debería de pensar. Pablo le dice que considere esto y ojalá que el Señor le dé entendimiento en todo esto y ojalá que el Señor nos dé entendimiento a todos nosotros para que entendamos correctamente lo que el Señor nos quiere decir a través de cómo deberíamos de comportarnos nosotros, cómo deberíamos de vivir una vida, cómo deberíamos de estar nosotros ahora que hemos sido llamados, redimidos de una muerte eterna, redimidos de donde estábamos perdidos. Hay una pequeña ilustración acerca de 2 tipos de animales. Ustedes, y lo quiero hacer como una forma de pregunta. Si una oveja cae en un agujero lleno de lodo, de fango, ¿qué creen ustedes? ¿Que se quedará ahí o se saldrá? Una oveja. La oveja se queda. O sea que le gusta la vida ahí. Amén. Pero ¿saben qué? La oveja no se va a sentir a gusto ahí, ¿sí o no? Porque esa no es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la oveja? Los pastos. Pero ¿qué sucedería si lo cambiamos? ¿Qué pasa con un cerdo? Vive la vida loca. ¡Aleluya! Disfruta esa vida. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Él se siente a gusto ahí, en ese lodo, estar sucio, estar como sea que se vea, ¿no? Amén. Ahora la pregunta del millón es esta. ¿Quiénes deberíamos ser nosotros? ¿La oveja o ese otro animal? No voy a decir nombre.
Amén. Nuestra naturaleza es diferente. Nuestra naturaleza no debería de sentirnos a gusto cuando estamos en medio del lodo, del pecado. Amén. Deberíamos de salir de ahí. ¿Por qué? Porque esa ya no es nuestra naturaleza. Podemos caer, como dijimos. ¿Puede caer la oveja? Claro que sí. Pero el Señor la va a sacar de ahí. Y nosotros debemos de poner atención en eso, porque esa no es la naturaleza de una oveja. Nosotros somos ovejas del Señor, por lo tanto, no es nuestra naturaleza estar ahí. Debemos de salir de ahí. Amén. Bien, no sé si esta estará en pantalla, pero quiero citar otros últimos puntos. Nosotros que hemos recibido la salvación del Señor, nosotros que hemos sido llamados, no deberíamos de estar pensando cómo vamos a pecar, o si es lícito pecar, o si es lícito hacer esto, o si es lícito hacer aquello. No deberíamos de pensar eso. ¿Saben qué deberíamos de pensar? ¿Saben cuál debería ser nuestra mente? Y tengo algunos puntos, no sé, me parece que sí. Ya, amén. Excelente, estos hermanos son tremendos. Bien, primer punto, en lugar de estar pensando que si cómo vamos a pecar o si es lícito pecar, quiero que tengan esto en mente. En lugar de eso, rindámonos a los pies de Cristo. ¿Cómo? Dándole gracias por la muerte de Él. Él no lo tenía que hacer, pero fue y lo pagó por nosotros. Amén. Buscar hacer la voluntad de Dios, aún cuando te cueste la vida. Y no es la vida literal, amados. Nosotros podemos entregar nuestra vida, ¿por quién? Por nuestro prójimo, en servicio a Él. Amén. Amén. Excelente. Buscando no volverte un soldado mediocre, sino levantando la palabra de Dios en alto, no mezclando con las prácticas del mundo, sino más bien mostrando una diferencia, adorando al Señor en espíritu y en verdad con nuestros actos, exaltando a tu Redentor con tu vida, apartado de libertinaje, perdón, no sé si lo escribí, de libertinaje. Una vida agradecida y dando frutos de arrepentimiento a los que te miran, buscando a los que se pierden, mostrando misericordia. Santificarnos en la palabra del Señor, porque su palabra es verdad. Amén. Quiero citar algunos textos antes de concluir, como método de conclusión. 1 Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, está contigo, no te dejará ni te desamparará. No tengas o no temas a nadie. Amén. No te intimides. Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad de la tierra, el cual juró a sus padres que la daría a ellos. 1 Corintios 16:13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, o sea, como hombres, y esforzaos. Salmos 31:24: esforzaos todos vosotros a los que esperáis a Jehová, y tomen aliento en vuestro corazón. Amén. Ese es un soldado, amados. Ese es el soldado de Jesucristo. Y voy a concluir con este texto. Segunda de Crónicas 32:7: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con que él viene, porque más hay con vosotros que con él. Con el brazo de carne vienen ellos, mas con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. Nosotros tenemos confianza en la palabra del Señor. Todos pueden venir con nosotros con ejército y lo que sea, pero nosotros vamos con el poder del Señor. El Señor va con nosotros y Él nos acompañará en todas las victorias. Amén. Quiero que nos pongamos de pie. Vamos a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Si en este momento alguno realmente ha entendido el mensaje, si alguno ha estado apartado, si alguno ha descuidado su vida espiritual, si alguno necesita reconciliarse con el Señor,
Si alguien necesita recibir al Señor, yo sé que todos ya somos creyentes, espero, confío en el Señor. Pero si hay alguno de que se ha apartado, este es el tiempo que nos pongamos a cuenta. Este es el tiempo que vengamos ante el Señor y ahora sí, verdaderamente tomemos el paso de fe correcto, que nos entreguemos al Señor con nuestro corazón, no solo con el entendimiento, sino que esa palabra sea procesada en nuestro corazón y que levantemos la verdad sobre todo. Amén. Así que inclina tu rostro. Dios Todopoderoso, Padre bendito, venimos ante ti en este momento, mi Señor, dándote las gracias, Padre, porque sé que de una u otra forma, Señor, has hablado en nuestros corazones, Señor. Has confrontado nuestras debilidades. Has confrontado, mi Señor, aquellas partes que nos hacen falta entregártelas a ti, Señor. Has entregado, has visto, Señor, en nuestro interior aquellas faltas, Padre, de que hacen daño, Señor, a los débiles en la fe, Padre. Ayúdanos a tener más amor, más compasión por el perdido, Padre. Ayúdanos a mostrar un carácter digno del que nos ha llamado, dignos de ti, mi Señor Jesús, que tú eres el espejo, tú eres el carácter correcto en el cual podemos vernos, Señor, y querer crecer a tu imagen, Padre bendito. Señor, santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad y tu palabra es la única que nos puede limpiar de todo pecado, a llevarnos a tener una vida más productiva, mi Señor. Una vida que dé fruto, Señor, de 100 y de más, Padre bendito. Gracias porque tú eres efectivo, tu palabra siempre hace lo que tiene que hacer, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Si hay alguno en este momento, Padre, que quiere entregar tu vida realmente a ti, que quiere servirte de una manera eficaz, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este momento dale esa convicción, Señor. Padre bendito, si hay algún enfermo en este momento, Padre, lo queremos poner en tus manos, Señor. Obra de una manera especial, mi Señor, que pueda levantar testimonio en este momento de sanidad y que tú eres real y que tú sanas hasta el día de hoy, Padre, porque tú eres el médico por excelencia, Señor. Padre, ponemos todas las necesidades que tenemos cada uno de nosotros en tus manos, creyendo, Señor, que tú obrarás conforme a tu divina y santa voluntad de la mejor manera, Padre. Si tu voluntad es que sí, ayúdanos, Señor, a gozarnos en ese milagro. Si tu respuesta es que no, Señor, danos la fortaleza para gozarnos juntamente con eso, Padre, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero y eficaz, y que puede obrar de maneras increíbles, mi Señor Dios. Padre bendito, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio, mi Señor, de ministrar a tu iglesia. Gracias, Padre, porque has dado este privilegio, Señor, tan grande que no soy merecedor de nada, Padre. Yo soy el primero de los pecadores, pero me rindo ante ti, mi Señor. Ocúltame tras de tu cruz, Señor, y que sea la sangre de Jesús siempre frente de mí, Padre, para que no me gloríes, sino que te lleves tú la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús oramos, Padre.